Durante mucho tiempo el migrante pasaba y sigue pasando por lechería. Nadie veía por ellos. La comunidad de lechería, como la población que está junto a ella, que es Chilpan, nos hicimos muy indiferentes a ese paso del migrante. Nos fuimos acostumbrando a verlos, a bajar diariamente por el tren. Recuerdo que cuando yo iba a trabajar, todos los días yo los veía. Muchas veces las personas hacían lo posible por ayudarles, otros pasaban sin darse cuenta de que pasaban. Creo que lechería ha sido y será uno de los puntos más estratégicos del paso del migrante. Ha sido tanto su paso de ellos que anteriormente en lo que es la colonia lechería se quedaban ahí, ¿sí? En la calle abajo del puente, abajo del puente, lo que era la ferrocarrilera, anteriormente era totalmente el paso, exactamente el punto donde es ahorita la lechería, ahí ellos cruzaban. Era muy común verlos llegar, verlos bajar, eran por cientos, ¿sí? Recuerdo que bajaban entre 40, 50 personas. Pero al momento en que yo descubro la palabra migrante y me plantean lo que es esa persona, porque es una persona, ¿sí?, que cruza nuestro territorio para buscar una vida mejor, todo lo que ellos pasan, ¿sí?, pero que hay lugares específicos donde se les ayuda, creo que ahí como que descubrí una realidad que no quería ver. Yo regreso a lechería con esa inquietud, se la platico al padre Felipe, él consciente del paso del migrante, porque él durante tiempo, también 6 años estuvo en lo que es lechería, prácticamente los veía bajar todos los días, tenía un contacto cercano también con ellos, no estaba ajeno al paso del migrante. Lo cambian a Chilpan y sigue el migrante subiendo hacia diferentes partes de lechería. Entonces se le comunica al padre Felipe, él acepta, ¿sí?, se hace un proyecto, ¿sí?, se prepara a un grupo de personas para trabajar con el migrante. Entonces yo le dije que ya no era posible esperar más tiempo, que saliéramos a buscar al migrante en su caminar, que no era necesario tener una casa para poder ayudar, que no era necesario hacer grandes proyectos para poder ayudar, porque la necesidad y el hambre estaba afuera. Él lo entendió y me apoyó en ese proyecto. Lo iniciamos a través de la parroquia de Chilpan, donde fueron los primeros que nos apoyaron con la comida. Buscar al migrante precisamente en su caminar, iba a recoger los alimentos a la parroquia, a las personas que lo donaban, y ya de ahí me dirigía yo a las vías donde yo los podía encontrar. Los tenía que buscar abajo de los árboles, abajo de los puentes, a través de las vías, ¿sí?, hasta donde yo los encontrara, por grupos, o 2 o 3, como los fuera yo encontrando. Me sentaba yo con ellos, les daba de comer, platicaba, y yo veía todavía una necesidad más grande, ¿sí?, que no era solamente cubrir el hambre que ellos traían, sino que yo encontraba en el camino personas enfermas también. Los primeros días fue una gran necesidad, una gran soledad, porque a la vez necesidad era como entre luz y sombra, porque ya teníamos un lugar donde tenerlo, pero teníamos que cubrir ciertas necesidades que no habían, pero lo más importante era un lugar, ¿sí? Tal vez no eran las adecuadas, ni era el lugar adecuado, porque yo lo sé que no lo es, pero le fuimos dando ese calor de hogar, le fuimos dando
a ese espacio, el lugar donde los muchachos tenían que descansar, tenían donde cubrir, donde pasar la noche, donde ellos sintieran seguros, ¿sí? Al principio, así como estaban las paredes solas, pero era 4 personas, porque eran 2 hermanos y 2 de nosotros, Rogelio y yo, que decíamos, pero ya tenemos un lugar donde estar. Era como empezar algo, ¿sí? Que no sabíamos cómo íbamos a mantener algo, ¿no? Ni a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿sí? Entonces, lo primero es tener y después se ven las necesidades. Creo que se fueron dando. Nos dimos cuenta que necesitaban atención médica, que necesitaban derechos humanos, que necesitaban tantas cosas, que era necesario que tanto la iglesia se comprometiera más, el gobierno por igual, que la sociedad nos aceptara, sobre todo a ellos. ¿Cómo cuántos tenías al principio, los primeros días? Eran 6. 6 personas. 6. El 19 de enero recibimos a 2 hermanos. Al siguiente día recibimos 4 salvadoreños que los tuvimos hasta el sábado, y nosotros pensábamos que ya el sábado decíamos, bueno, pues no tenemos cama, no tenemos nada que ofrecer, vamos a cerrar porque vamos a limpiar, vamos a pintar. Pero cuando esas 6 personas abordaron el tren, y que cuando iba el tren perdiéndose de vista, todavía escuchábamos el gracias, ya no se pudo cerrar esta casa, ya no. Veníamos de regreso cuando nos encontramos a 2 jóvenes hondureños y nos dijeron que tenían hambre. Entonces los volvimos a llevar y no volvimos a cerrar estas puertas hasta la fecha de hoy. Ha sido un proceso que hemos caminado poco a poco. Se han abierto puertas, se han tocado conciencias, se han tocado sentimientos. Sobre todo se ha tocado algo bien importante, que al migrante se le vea como persona, ¿sí? Porque el migrante tiene un nombre, tiene ilusiones. Primero, creo que ha sido un trabajo, un acercamiento total con la diócesis de Cuautitlán, que fueron los que ahorita nos están apoyando. Gracias a la diócesis de Cuautitlán, la casa ha sido, sí, como acogida por la misma sociedad, la misma comunidad. Es el apoyo más grande que nosotros podemos tener, ¿no? Simplemente el decir pertenece a la Iglesia Católica es algo que nos es muy gratificante, porque nos sentimos seguros que nos está respaldando algo muy importante, ¿no? Y después de ahí, pues se acercó el DIF que vio la necesidad de la casa, se ha dado la ayuda. ¿Qué dieron? Nos ampliaron una parte que era un patio, se nos hizo un comedor, una cocina, se nos dieron baños dignos, nos dieron literas, cosa que no teníamos, cosas que se fueron cubriendo poco a poco por medio. Es que este es un trabajo de gobierno, de iglesia y de sociedad, ¿no? Y de organismos, porque si no fuera así, pues esto no funciona. Bueno, creo que son primero son ellos, la atención que ellos reciben es más digna, son
personas que al saber que son migrantes ya no los rechazan tan fácilmente, sino se les da el servicio, ¿sí? Que ya hay una casa que responde por ellos, hay un lugar donde ellos pueden descansar también. ¿Qué problemas ha encontrado la casa, principalmente? ¿Problemas? Extorsión. Hemos sufrido extorsión, allanamiento, discriminación. Pues son problemas que lleva el mismo trabajo. A eso nos vamos a enfrentar. Autoridades que muchas veces no querían ver bien el trabajo y que hoy lo han aceptado, que hoy se va caminando conjuntamente con las mismas autoridades, el mismo gobierno municipal que ha tenido un poco de acercamiento con nosotros, ha tenido y adquirido una conciencia más plena del trayecto del migrante por Tultitlán. Creo que esto es una de las partes más fundamentales, ¿no? En reconocer el trabajo de la Casa de Lechería con el gobierno actual. Creo que son situaciones que nos fortalecen, ¿sí? Y nos tienen que fortalecer, porque cada situación que vive uno en la casa es como un reto a vencer, ¿sí? Y que descubres que vale la pena luchar por aquella persona, vale la pena estar ahí, vale la pena escucharlos, vale la pena cada puerta que has tocado y que se te ha cerrado, vale la pena volverlo a intentar, vale la pena todo el caminar que hemos llevado, vale la pena seguir luchando por ello. ¿Qué mensaje le daría a todos los migrantes que han pasado por la casa? ¿Qué te gustaría decir? Que tengan confianza en todas las casas de migrantes, que todas las casas de migrantes son pequeños oasis que se han puesto en sus caminos, que crean en el trabajo de la iglesia, que como madre ellos los reciben y que se preocupan por ellos, por eso abren esas casas, que crean en las personas que estamos al frente de las casas, que crean que nosotros estamos para defender sus derechos, que crean que México no es el país que se está viendo por tanta violencia, que crean que existe gente buena, que crean que México todavía es un país donde se puede dar